Hola, es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Darío Blanco Arboleda, soy antropólogo, soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Mis temas de investigación y mis publicaciones han estado relacionados con el tema de cultura, con culturas juveniles, con música e identidad, con igual como identidad, cultura nacional, y es por ese motivo que me han invitado a compartir este espacio con ustedes donde vamos a hablar y vamos a pensar un poco el concepto de cultura. En esta sesión vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a iniciar tratando de establecer la definición clásica del concepto de cultura y cómo algunos de los primeros sociólogos, de los primeros teóricos, van a entender cómo se configura esta cultura. Asimismo, vamos a ver la relación de cultura con el surgimiento de los estados, con las naciones, con las fronteras y la construcción, digamos, de diferencia y soberanía para estos estados-nación. De igual manera, esa relación que se va a dar entre el pueblo, la construcción y desarrollo del concepto de pueblo y la cultura. Vamos a mostrar cómo la cultura puede ser vista de una manera esencialista, reificada, impositiva, homogenizadora, como un mecanismo, una herramienta constructora de diferencia, pero al mismo tiempo también vamos a poder verla como un espacio y también un instrumento de reivindicación, de orgullo, de descolonización, de resistencia frente a la hegemonía. Vamos a mostrar cómo la cultura también se puede entender como el terreno de batalla ideológico del capitalismo, cómo la cultura ha funcionado como un velo para ocultar las inequidades del sistema capitalista y de toda, digamos, lo que implica la globalización, el neoliberalismo, el consumismo, y cómo la cultura va a estar ahí en la mitad de todo esto y nos va a permitir entender dos usos distintos del concepto de cultura. Uno como un espacio de encuentro y de unión, de igualdad, y otro como un espacio de diferenciación, de validación de la diferencia y de los privilegios de unas personas sobre otros. Vamos a cerrar este espacio mostrando cómo lo popular y lo tradicional han sido vistos como espacios puros. Hay una tensión por mantener lo popular y lo tradicional como cosas puras, pero esta tensión de puristas y esta visión purista que está en los agentes culturales y están ciertos académicos, ha hecho daño a las comunidades, y probablemente es mejor pensar cómo necesariamente las comunidades, los grupos populares, los campesinos, el pueblo, necesitan actualizarse, necesitan transformarse, necesitan integrarse a los modelos globales, y esto no necesariamente va en detrimento de sus culturas y de sus comunidades y de sus identidades. El concepto de cultura es un concepto básicamente decimonónico. Eso quiere decir que es un concepto del siglo XIX. Eh, a lo largo, digamos, de este espacio lo vamos a desarrollar con detalle, eh, digamos, una relación que tiene la cultura con el Estado-Nación. Aquí, digamos, de lo primero que podemos decir es que la cultura en su relación con el Estado-Nación eh, se va se va a desarrollar, la idea se va a desarrollar en la medida en que vamos a necesitar, o digamos el tiempo, el momento político va a necesitar una construcción de unas ciertas alteridades, de unos grupos de personas que se diferencien de otros, gracias a que los estados-nación se están formando, se están desarrollando, y para que eso se sostenga, vamos a tener que decir que un país es distinto de otro país, que una nación es distinta a otra nación. ¿Cómo se logra eso? Diciendo que tienen culturas distintas. Las modernas ciencias sociales se van a desarrollar justamente durante este siglo XIX, y la antropología va a tener, digamos, va a ser la encargada de
contender, de estudiar la diferencia, la alteridad. A la antropología le va a corresponder entender las sociedades, los grupos más, digamos, más distintos, con mayores diferencias sobre el resto de las sociedades. Los grupos que no son modernos, los premodernos, los tradicionales, de alguna manera en ese momento los exóticos serán los pueblos que la antropología debe estudiar. Así, rápidamente, la antropología se convierte en la ciencia de la alteridad, de la diferencia, y para poder trabajar esa diferencia va a tener que desarrollar un concepto, una teoría que le permita entender esa diferencia. Ese concepto va a ser cultura, y cultura será la base de alguna manera teórica de esta antropología social o antropología cultural. Será el concepto que va a desarrollar principalmente la antropología. El problema que sigue al día de hoy, y lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a seguir desarrollando, es que cultura con los años se convierte en uno de los conceptos más polisémicos. Esto quiere decir que pocas palabras, tal vez ninguna otra palabra, por lo menos en español, tiene tantas definiciones como cultura. Eso quiere decir que cultura va a significar muchísimas cosas distintas. Cuando un concepto, cuando una teoría, cuando una definición no está definiendo bien, sino que tiene múltiples definiciones, entonces comienza a tener ciertos problemas. Acusa de un cierto, digamos, va a acusar de una cierta deficiencia teórica porque no va a poder definir. Al no definir, no está cumpliendo su función. Entonces, cultura es uno de esos conceptos que tiene ese problema o que ha desarrollado ese problema con los años y por eso muchas veces vamos a estar trabajando y hablando de cultura sin saber exactamente qué es. La definición clásica de cultura la va a dar un antropólogo justamente del siglo XIX que se llama Taylor, y Taylor va a definirla de esta manera. Cultura o civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. Cultura, entonces, puede pensarse como un esquema, digamos, históricamente estructurado de habilidades, de prácticas, de esquemas que las comunidades van a desarrollar y se van a incorporar en su sentido común. Incorporar en el sentido común es, digamos, el sentido común será un mundo compartido, un grupo de ideas. El sentido común es el grupo de ideas que comparten las sociedades y que les permiten de alguna manera evaluar lo correcto y lo incorrecto, lo que debería ser de lo que no. Entonces estos esquemas que se incorporan, estas habilidades que se van a incorporar en el sentido común, se van a constituir en la cultura de las sociedades, de los grupos. En la medida que se constituyen en cultura, eso les permite darle sentido a sus mundos de vida. Émile Durkheim, un sociólogo francés sumamente importante, va a establecer que las sociedades no se mantienen unidas por las relaciones materiales, sino que se van a mantener unidas por el lazo de las ideas. Serán estas ideas las que se compartan, se construya a partir de estas ideas un sentido común, y ese sentido común, esas ideas van a permitir que esas sociedades estén, digamos, integradas, estén bien cohesionadas, tengan tejido, estén unidas y no se separen. Estas ideas entonces van a construir un orden de conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva es esta idea de este sentido común, que es ese mundo que se va a compartir. Así Durkheim va a hablar de hechos sociales. Él va a decir, y estos hechos sociales podríamos entenderlos hoy como la idea de cultura, este concepto de cultura. Durkheim va a decir de los hechos sociales que tienen tres características. Uno es que son exteriores, que tienen la característica de exterioridad, la característica de coerción y la característica de colectividad.
Entonces, un hecho social es exterior en la medida en que está por fuera de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya existía cuando yo nací y va a seguir existiendo cuando yo me vaya. En ese orden de ideas, es independiente de mi existencia, es exterior a mí y eso entonces establece una de las características de los hechos sociales. El otro hecho social es la coerción. Un hecho social me obliga a mí a comportarme de determinada manera. Esto es tan claro, la coerción, que en las sociedades la gente se comporta de las maneras que la sociedad desea, quiere, delinea, no tanto por los castigos físicos o por las instituciones de castigo, sino es un autocontrol. Ese autocontrol se da gracias a esa característica de coerción del hecho social. Yo no quiero que las personas estén, por ejemplo, hablando de mí. El cotilleo, el chisme, el rumor es uno de los mecanismos que las sociedades tienen más efectivos para que las personas se comporten de la manera que la sociedad desea, como el sentido común lo manda. Entonces, si yo no quiero destacar, si yo no quiero que se hable de mí, si yo no quiero ser centro de atención, de charlas, de discusiones, de que las personas se estén metiendo en mi vida, probablemente la mejor manera de hacerlo es comportarme de manera normal, convertirme en una persona normal o por lo menos actuar normal. ¿Qué es esa normalidad? Esa normalidad es ajustarse a justamente a la normativa, a la regla, a la idea, al sentido común de esa sociedad. Si yo no me muevo de esa normalidad y yo hago exactamente lo que la sociedad quiere, entonces nadie va a hablar de mí y nadie se va a meter conmigo, que es una de las maneras como muchas personas se comportan y deciden cómo llevar sus vidas. Para que nadie se meta, se comportan de la manera estricta como la sociedad se los manda. Entonces ahí está la coerción del hecho social y es muy, muy poderoso. Y finalmente está la colectividad. El hecho social es colectivo porque los hechos sociales no se viven de manera individual y no se diseñan de manera individual. Yo no decido como sujeto qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué instituciones deben estar, sino que son decisiones colectivas, son ejercicios colectivos y solo en el colectivo se viven. Entonces, cuando pensamos en cultura, podemos pensar en estas tres características. Entonces, tiene la exterioridad, está por fuera del sujeto, tiene la coerción y es colectivo. No existe una cultura de una persona. La cultura es colectiva. Entonces Durkheim nos va a decir, la cultura se consolida a partir de un esquema clasificatorio, una manera de ordenar el mundo, una serie de categorías que van a estar marcadas cognitivamente y moralmente. Las categorías permiten la clasificación de los hechos del mundo de las personas, de los sujetos que habitan ese mundo. Y eso tiene unas altísimas cargas morales y va a decir y va a permitir esa clasificación del mundo, esa categorización del mundo, va a poder determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces todo ese mundo se va a ordenar, el mundo va a necesitar sentido, el desorden que implica el mundo necesita un cierto orden, un cierto sentido para que las personas y las sociedades puedan vivir. Eso lo va a dar la cultura, eso lo van a dar las categorías. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier comportamiento que desafíe esas categorías, que desafíe esa clasificación del mundo, que desafíe esa cosmovisión, esa manera de entender cómo está establecido el mundo, cómo se clasifica, cómo se ordena el mundo, entonces va a ser inmoral, va a ser rara, va a ser desviada, va a ser criminal y va a atentar
contra esa cultura, contra esa sociedad. Y esa sociedad va a tener mecanismos diversos para lidiar con esas transgresiones de la categorización, con esas transgresiones culturales. Decíamos que la cultura es un concepto, digamos, del siglo XIX y que está asociado, digamos, al surgimiento del Estado-Nación. Entonces aquí tenemos que entender que los Estados-Nación dependen de, o están relacionados, digamos, y dependen de sus fronteras. Y las fronteras van a establecer que ese Estado-Nación es distinto de otro Estado-Nación. Y el pueblo que habita ese Estado-Nación es diferente del vecino que habita al otro lado de la frontera. Entonces, esta idea de frontera y de Estado-Nación va a establecer una necesidad de diferencia entre un pueblo y otro pueblo. Entonces, durante el siglo XIX y, digamos, bajo los desarrollos teóricos del romanticismo alemán, se va a pensar esta idea del pueblo, se va a pensar esta idea de diferencia y esa diferencia que el pueblo tiene con el otro es básicamente esta idea de cultura. Entonces la cultura va a ser construida y va a ser pensada para dar esta diferencia. La cultura de un determinado pueblo se va a dar gracias a que ese pueblo tiene entonces un territorio particular que lo dan sus fronteras, va a tener una religión, va a tener una lengua específica y de ahí se van a seguir desarrollando algunas situaciones o algunos hechos culturales específicos para darle sentido a ese Estado-Nación. Entonces va a tener una comida asociada a ese pueblo, va a tener una música, va a tener un baile, un vestido tradicional y así se va, digamos, se va a seguir. Eso va a ser un poco el trabajo de los folcloristas que más adelante veremos. Se va a seguir construyendo esa diferencia. Entonces podemos entender a la cultura como un concepto que está estrechamente relacionado con la creación y el mantenimiento de la diferencia, de cómo yo soy distinto de otro. Y la cultura va a ser fundamental para la creación y el mantenimiento de los nacionalismos, de los regionalismos, de la diferencia entre colectividades, entre personas, entre sociedades. Y de esta manera, al concepto de cultura, algunos teóricos lo van a acusar de ser un concepto reificado, construido, impositivo, reduccionista, que sirve a estos intereses de construcción y mantenimiento de la diferencia. No obstante, hay otra visión de esta misma, digamos, de esta misma situación. Entonces, estos primeros teóricos van a decir, los grupos hegemónicos, la gente que tiene el poder, va a usar el concepto de cultura para crear diferencia, para crear alteridad, para establecer diferencias entre unos grupos y otros y de esta manera mantener su posición hegemónica. Y así entonces se va a acusar a la cultura de ser esencialista, de ser homogenizadora, de ser reificadora. Pero otros teóricos van a decir, la cultura no es esencial, la cultura no es estática. La cultura depende de, digamos, de procesos históricos, de procesos sociohistóricos y va a estar en continua transformación. Y si bien se puede pensar que la cultura como productora de diferencia va a servir a los hegemónicos, también va a servir a los subalternos para defenderse de esa opresión, para defenderse de esa, digamos, de ese proceso de control de hegemonía, y a los subalternos les va a servir la idea de cultura, el concepto de cultura, para construir una identidad orgullosa, una identidad, digamos, de alguna manera que intenta descolonizarse, que intenta retomar, digamos, el control sobre sus propias vidas, que intenta ser autónomo. Entonces, cultura también va a servir en la defensa, en el proceso de autonomía, en el proceso de vivir
unas culturas orgullosas, unas identidades orgullosas a estos grupos que han sido dominados y que, digamos, las relaciones que el capitalismo ha establecido los ha colocado en una situación de subordinación. Para revertir esa subordinación, para intentar una defensa de su propia postura, el concepto de cultura también va a ser funcional. De esta manera, podemos entender entonces el concepto de cultura como un espacio donde se van a intentar resolver diferencias, donde se van a encontrar las personas y donde se van a resolver disputas. Es un espacio de tensión donde iguales y diferentes se van a encontrar, se van a dar conflictos y se van a dar acuerdos. Es un espacio que permite organizar iguales y diferentes entre distintos grupos, entre distintas sociedades. Decíamos que el concepto de cultura está estrechamente relacionado al Estado-Nación en su necesidad de producción de diferencia. Entonces, Europa, digamos, durante el feudalismo, va a sufrir, va a estar sufriendo y va a estar asolada por las guerras entre los, digamos, entre los distintos reinos. Y en algún momento, para acabar con estas guerras entre reinos, se va a dar un tratado que es el Tratado de Westfalia, que se da en 1648, y ahí, buscando acabar con estas guerras, se van a establecer unos determinados territorios. Y ahí se van a establecer unas fronteras. Y esas fronteras dentro de esas fronteras, los gobernantes van a tener una autonomía y van a tener, ahí aparece el concepto de soberanía. Entonces ahí es fundamental la soberanía porque los otros estados no se pueden meter dentro de mi territorio porque dentro de mi territorio yo soy absolutamente soberano. Así vamos a ver el tránsito de, digamos, unos sistemas políticos monárquicos, unos sistemas imperiales que eran casas internacionales, eran sistemas o lo que hoy entenderíamos como internacionales, donde una misma casa, digamos, una misma dinastía de reyes van a poder estar gobernando en medio mundo a un nuevo sistema donde los territorios van a estar bien delimitados, bien establecidos y va a haber esta soberanía dentro de ese territorio. Los estados-nación implican, digamos, toda una transición política durante el siglo XIX. Las monarquías, los reyes, eran escogidos por Dios. Todo el sistema monárquico está validado por la idea de Dios. Pero los estados-nación, al ser sistemas políticos seculares donde Dios está muerto, necesitan un nuevo validador, algo más que lo sustente. Entonces, ahí es donde va a ser fundamental y va a aparecer y se va a construir la idea de pueblo. Los pueblos van a ser el nuevo validador del orden político. El Estado necesita del pueblo para validarse, porque ya no está Dios para decir que Dios me escogió para gobernar. Entonces los nuevos gobernantes necesitan un nuevo Dios, una nueva base, algo que lo sustente. Eso va a ser el pueblo. El pueblo está ahí para validar todo el sistema. Entonces, el Estado necesita una validación, el Estado necesita que se construya una nación. La nación, el Estado es un acto político. Es simplemente decir, y se funda la República de Colombia y se firma un papel. Es un acto político, pero eso no tiene ningún peso y no va a llegar a ningún lado si no hay un sustento. Entonces el Estado necesita de la nación. La nación es un sentimiento. La nación es un grupo de personas que creen que hacen parte de ese Estado, que de alguna manera se subordinan, creen en ese Estado. Entonces, los Estados necesitan del sentimiento, necesitan de un grupo de personas que quieran hacer parte de ese Estado. Entonces, el Estado necesita la nación
Y para que exista nación, para que exista ese sentimiento, entonces lo que el Estado se dedica a hacer es a construir pueblos. Los estados necesitan establecer, delinear, mantener esa idea del pueblo. Necesita crear un pueblo, que ese pueblo es el que va a constituir esa nación. Y así se da ese binomio de Estado-nación. Sin la nación no puede existir el Estado. El Estado no tiene futuro. Los ilustrados franceses, durante el siglo XVIII, digamos, van a dar muerte a este dios. Van a acabar con con esos sistemas monárquicos. Van a acabar con Dios, van a establecer, digamos, la secularidad en los estados y de alguna manera nos van a regalar una idea sumamente potente, sumamente profunda, que todos estos siglos después no hemos podido hacer honor a la misma, y es la idea de la igualdad de la humanidad. Todos los seres humanos somos iguales. Cada persona es igual a otra, tiene los mismos derechos. Establecen la idea, digamos, de los derechos humanos, unos derechos que son generales, que son para todos, sin ningún orden de exclusión, sin ningún orden de diferencia. Entonces van a decir, los seres humanos somos todos iguales, y van a establecer esa igualdad a partir de la idea de razón. Todos los seres humanos tienen la potencialidad de razonar de la misma forma. Entonces, a partir de la razón y su posibilidad de razón, van a igualar a todas las personas. Como reacción a ese movimiento, digamos, a esa ilustración francesa, que va a decir que todas las personas son iguales, otra corriente, el siglo siguiente, en el siglo XIX, los románticos alemanes van a decir, venga, que no todos somos iguales. Hay diferencias, nosotros somos diferentes. Para establecer esa diferencia, entonces los románticos alemanes van a tener que apuntalar, van a tener que desarrollar esta idea de pueblo. Entonces el pueblo alemán es un pueblo distinto, es un pueblo privilegiado, es un pueblo superior de alguna manera, y para validar esa diferencia y esa superioridad van a utilizar entonces esta idea de cultura. Van a decir, el pueblo alemán tiene un pasado particular y es un pasado glorioso, y van a tratar de relacionarse con culturas antiguas de gran prestigio. Entonces tenemos un pasado, tenemos un territorio específico, tenemos una lengua específica, tenemos una religión específica, y todo eso va a llevar a que el pueblo alemán sea distinto. Nosotros no somos iguales al resto. Hay un deseo de diferenciarse, de sentirse especial, de sentirse único. El pueblo alemán es único, este pueblo es privilegiado, este pueblo es mejor, y para eso entonces ciertas disciplinas van a tener desarrollo y van a estar relacionadas con esta idea de diferencia y de poder apuntalar esta idea de pueblo diferente. Disciplinas como la arqueología, que permiten establecer ese hilo mágico entre una población presente y unos intereses del presente y una población que vivió en el pasado, en este caso idealmente una población de gran prestigio. Entonces podemos pensar como en celtas, en vikingos. Si yo tengo relación, un hilo mágico en el tiempo que me relacione con esa población, entonces a mi población presente, al pueblo del presente, de alguna manera se le va como un halo, como una aura, se le va a pasar el prestigio de esa población pasada a la población presente. Entonces la arqueología va a permitir establecer esos vínculos. El folclore va a permitir desarrollar la especificidad y la diferencia. ¿A qué se dedica el folclore? Si no es a establecer una serie de costumbres, a tipificar una cultura que hace a un pueblo distinto de otro pueblo, una cultura distinta de otra cultura. Existe una fragmentación en torno al término de cultura. Digamos, hay como, o podemos encontrar dos visiones muy distintas de este concepto de cultura. Por un lado, la academia, los teóricos, la gente que se ha dedicado a pensar esto desde desde el espacio académico, desde las universidades, van a pensar o van a entender que el concepto de cultura de alguna manera
es una invención, es una actuación, es un orden de guión que se va a construir y que va cambiando con el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, las culturas son imaginaciones, son invenciones, son de alguna manera performance, que las personas van a diseñar, van a crear y van a actuar, y están en permanente cambio. Entonces, esa es la primera posición. La cultura como una invención, como un performance, como una actuación. Pero por el otro lado están los movimientos sociales y están, digamos, los políticos que van a entender la cultura de una manera completamente distinta. La van a entender como algo rígido, como algo estático, como algo sólido. Van a pensar que la cultura está directamente relacionada con un territorio, con unas fronteras y con algo biológico, con una raza, con un pueblo. Entonces, van a generar una idea de cultura rígida, estática, homogenizante, y van a utilizar esta visión de la cultura como algo sólido, como algo que no cambia, para instrumentalizarlo, para usarlo en su propio beneficio. Esta cultura, de esta otra manera de pensarla, es mucho más fácil, es fácil y es productivo pensar la cultura de esa manera rígida, porque si la cultura es algo sólido, es algo que no cambia, es un objeto, entonces yo la puedo utilizar a mi interés político o a mi interés como movimiento social. Entonces la cultura es central al mantenimiento de la diferencia que permite los nacionalismos y los regionalismos. Nacionalismos y regionalismos están vinculados emocionalmente. Subjetivamente, emocionalmente, voy a ser parte de una nación o voy a ser parte de una región. De esta manera se convierte entonces estos nacionalismos y estos regionalismos en un sistema clasificatorio, como lo veíamos en Durkheim, que va a separar iguales de diferentes. Va a ser un mecanismo de construcción de alteridad. Ese sistema clasificatorio me permite vincularme emotivamente con unas personas y separarme emotivamente de otras. Entonces, estos nacionalismos y estos regionalismos me van a permitir, por un lado, una relación política de ciudadanía, una relación, digamos, entre comillas, objetiva de ciudadanía con derechos y obligaciones, y por el otro lado, también me permite una vivencia subjetiva, emotiva, de identidad, si quieren, con otros grupos de personas. Entonces voy a ser parte de un grupo, voy a ser parte de un grupo nacional, de una nacionalidad y de un grupo regional. Y eso me permite establecer estas relaciones con estas personas, de igualdad y de diferencia. Una visión objetiva en términos políticos de ciudadanía y una subjetiva identitaria. Entonces, si retomamos todas estas ideas que venimos desarrollando hasta este punto, quiero que reflexionemos muy bien a este momento al que estamos llegando para que entendamos cómo el Estado-nación, de alguna manera la política, va a ser el actor central en un juego de clasificación, de ordenación de estos, digamos, de estos territorios, de estos mundos. El Estado-nación se va a convertir en el clasificador principal, el ordenador principal de cómo debe ser la igualdad y la diferencia dentro de su territorio. El Estado-nación se dedica a construir igualdad, homogeneidad, una cultura nacional, cómo es ser colombiano, y va a construir una diferencia, cómo no es ser colombiano. Va a clasificar ese mundo y va a ser el actor principal dentro de ese juego.
dentro de ese juego va a delinear cuáles son el nacionalismo válido, los regionalismos válidos, la cultura válida. Va a construir entonces una cultura, va a construir una tradición, va a construir un patrimonio y esa cultura, esa tradición, ese patrimonio que es válido está tensionado por sus intereses políticos. Cultura, nacionalismo, regionalismo, tradición, patrimonio van a estar tensionados, delineados, diseñados bajo los intereses políticos del Estado-Nación. Quiero que paremos un poco como esta lógica un poco magistral que nos obliga a digamos, la filmación y tratemos de pensar, de generar una reflexión sobre nuestros propios temas. Decíamos que la cultura es un concepto sumamente polisémico y en ese orden de ideas, ustedes que están viendo esto, cada uno de ustedes va a tener una relación, un tema de investigación, una preocupación, un interés con la cultura distinto, pero es fundamental que pensemos, que reflexionemos acá. Entonces, esa idea de cultura que a mí me interesa, con la que yo trabajo, bajo qué tensiones está construida. Entonces, una tradición, un patrimonio nacional, ¿qué tensiones políticos tiene? Un determinado patrimonio, una determinada tradición. ¿Qué intereses tienen? Si pensamos en términos, digamos, de músicas nacionales, ¿qué intereses hay detrás de la consolidación de un nuevo patrimonio musical desde el Pacífico, alejándonos del Caribe, que fue durante décadas la música nacional? ¿Qué intereses hay hoy de alejarnos del Caribe para comenzar a construir una música nacional, un patrimonio musical desde el Pacífico? ¿A quién le interesa eso y por qué motivo se da eso? Tratar de pensar la política pública, qué interés tiene en construir un determinado patrimonio, una determinada tradición. ¿Qué se financia y qué no? ¿Y por qué motivos? ¿Qué sí puede llegar a ser tradicional, qué sí puede llegar a ser patrimonial y qué no? ¿Y qué intereses hay detrás de el otorgamiento de esa clasificación de tradición y de patrimonio? Eso implica un ejercicio político, un ejercicio de clasificación, implica un ejercicio de delineamiento de qué es colombiano o qué es antioqueño y qué no, qué nos representa y qué no, qué hace parte de nuestra cultura y qué no. Y esos son ejercicios construidos, delineados, financiados. Es un campo de tensión donde el Estado es un actor central. Entonces, pensemos por un segundo en mi tema cultural. ¿Cuáles son las tensiones que están detrás de eso? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Cuáles son los poderes que se están encontrando ahí? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué se da así y no de otra manera? ¿Por qué eso sí y por qué no otras personas? ¿Quién está pagando por eso? ¿A quién le interesa que esa tradición, que ese patrimonio, que esa cultura se mantenga o que se delinee de cierta manera y no de otra? Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando hay digamos, un cambio un cambio simplemente como en los gobernantes o en el estilo de gobierno, un cambio de presidente, y de repente, si uno piensa o si uno simplemente entra, hace un ejercicio simple como entrar al Ministerio de Cultura, y durante el gobierno anterior, si uno entraba al Ministerio de Cultura, probablemente lo que más iba a encontrar era un asunto sobre el patrimonio y sobre el mantenimiento del patrimonio y los vigías del patrimonio, digamos, todo un discurso sobre lo patrimonial. Era digamos, la política estatal sobre la cultura.
y de repente entra un nuevo gobierno y ahora cuando uno entra a la página del Ministerio de Cultura y trata de ver cómo el Estado entiende hoy cultura, rápidamente entonces vamos a ver que hoy cultura termina siendo emparejado con economía naranja. ¿Qué implica esa transición? ¿Qué intereses hay detrás de esa transición? Es lo mismo pensar el patrimonio, la cultura en términos de patrimonio como en el gobierno anterior, o qué implica que se mueva a una idea de economía naranja. En este caso, es sumamente interesante hacer el ejercicio, pensarlo, ver qué intereses hay detrás de eso y qué implica una cosa y otra. En este caso, de la economía naranja, es muy interesante cómo esta idea del emprendimiento, de la autoagencia, de cómo las personas tienen que solucionarse ellas mismas y generar empresas. Toda esta idea del emprendedor que en Antioquia es tan exitoso termina desplazado a cultura, termina siendo emparejado a economía naranja y todos los agentes culturales que antes existían como en un ecosistema distinto son trasladados a un nuevo ecosistema y tienen que adaptarse a ese nuevo espacio y tienen que interiorizar esas nuevas reglas. ¿A quién le interesa y cómo cambia nuestro concepto de cultura y nuestra manera de vivir la cultura? En la medida en que los sujetos, los colectivos, se están clasificando, se van creando unas categorías, entonces unas categorías que son válidas y otras categorías que no son válidas, que no son reconocidas, se va a estar generando un campo de interlocución, un espacio de encuentro donde se van a poder hablar los sujetos que están dentro de las categorías válidas. Para poder estar en el campo de interlocución, tengo que tener una categoría reconocida. En ese campo de interlocución, el Estado va a ser el interpelador central, va a ser el actor más importante dentro de ese campo de interlocución para poder resolver el tema de las diferencias y de los encuentros, de quiénes son iguales y cómo son iguales y los diferentes y las tensiones entre unos y otros, cómo se resuelven. Dentro de ese campo de interlocución, el Estado va a ser el interpelador central y va a ser el actor más potente, entre otras cosas, porque es el que tiene el poder de establecer muchas de esas categorías y darle continuidad a una y apoyo a unas categorías y ir negando otras, ir dejando o ir intentando que se extingan otras. Entonces es un actor central. El éxito de un Estado se puede medir no tanto en que acabe con la oposición, que la termine, que la extermine. Eso no sería el éxito de un Estado. El éxito de un Estado podría medirse en la medida en que la diferencia, en que las solicitudes, en que la rebeldía, en que los movimientos que van a estarle solicitando cosas al Estado y que van de alguna manera van a estar en contravía del Estado o haciendo reclamos particulares a ese Estado, que esos movimientos no es que sean exterminados, sino que esos movimientos, que esas personas, que esos colectivos sean interpelados en los términos en los cuales al Estado le conviene. Que la categoría, la clasificación sea la que el Estado le conviene y la relación se dé desde esa categoría. Un ejemplo de esto, el Estado puede tener con las mismas personas, puede ser las mismas personas, pero con dos categorías distintas. ¿Y cómo se va a dar la relación? Una categoría puede ser campesinos y la otra categoría puede ser indígenas. Pueden ser las mismas personas que habitan en el mismo territorio, pero si esas personas van a hacer una serie de exigencias al Estado desde la categoría de campesinos, el Estado, que es la categoría que en general al Estado más le interesa y más le conviene, así ha ocurrido en Colombia, así ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en otros países, que al Estado le interese hablar con esas personas bajo la categoría de campesinos, porque como desde la categoría de campesinos son ciudadanos comunes que tienen que regirse a las reglas que todos los demás ciudadanos se tienen que regir. Entonces se establece una relación más clara, más fluida, más cómoda para el Estado. O podría darse la relación desde otra categoría que es la de indígenas, pero desde la categoría de indígenas es más incómodo para el Estado. Entonces al Estado le interesa más que esa gente se organice y se clasifique como campesinos, porque como indígenas pueden decir que ellos también son Estado y que ellos tienen normas propias y que de alguna manera
son diferentes y tienen que ser tratados de manera diferente y tienen que ser recompensados. Toda una serie de solicitudes que no se podrían hacer desde la otra categoría. En la medida que el Estado logre que la interpelación, que la relación se dé desde las categorías que a él le interesan y que él quiere, el Estado va a ser exitoso. En este punto, nuevamente, quiero que logremos o intentemos un ejercicio de reflexión para que veamos cómo el Estado va cambiando el campo de interlocución y va generando relaciones con los colectivos, con las personas, desde distintas categorías, y eso puede hablar, digamos, de la agencia del Estado dentro de estos campos de interlocución, dentro de esta cultura. Antes de 1990, digamos en la década de los 90 del siglo XX, la idea de cultura y el campo cultural y su relación con el Estado implicaba que había una gran cantidad de agentes y de espacios culturales que el Estado debía atender. Y la responsabilidad de mantener esas culturas, esos agentes, esas personas, esos profesores, esos artistas, esos patrimonios, estaba en el Estado. Y el Estado debía buscar los recursos para asignárselos a esos agentes culturales. Eso hasta los 90. Luego viene el gobierno de Álvaro Uribe y va a cambiar el campo de interlocución y va a cambiar las reglas de juego. Entonces, de repente, ya no se va a hablar de que el Estado tiene la responsabilidad, sino que van a decir, venga, ustedes tienen que ser proactivos, tienen que diseñar una serie de proyectos y esos proyectos van a ir a un concurso y en ese concurso se van a establecer quiénes hacen los mejores proyectos y así se va a asignar el presupuesto. El presupuesto ya no tiene que cubrir todo el campo cultural, sino que la responsabilidad se desplaza del Estado a los agentes culturales, que son los que ahora tienen que desarrollar un proyecto, presentarlo en un concurso, y el presupuesto entonces ya no es un presupuesto general, ya no es un presupuesto que debe cubrir la cultura, sino que el presupuesto se convierte en participativo. El presupuesto participativo traslada la responsabilidad del Estado al agente cultural. Entonces ahí hay un cambio en este campo de interlocución muy profundo. Ya no es culpa del Estado que no está cubriendo todos los escenarios y que no está cubriendo, digamos, los espacios que necesita la cultura, sino es culpa del agente cultural que no diseñó bien su presupuesto. Y una cosa más linda aún dentro de todo este cambio en el campo, y es que pone a competir un agente cultural de un escenario con otro por el presupuesto. Entonces el presupuesto es reducido y los agentes culturales deben luchar unos contra otros para alcanzar ese presupuesto. Si usted no lo logra, no es culpa del Estado, es culpa suya como agente cultural, pero no se preocupe que el Estado le tiene acá un curso donde le va a enseñar a diseñar proyectos para que en algún momento su proyecto pueda ganar y alcance este presupuesto. Entonces ahí hay un cambio completamente, digamos, un cambio radical dentro de esta interlocución, implica una transformación completa de este campo de la cultura. Ahora, podemos ir un paso más allá. Hoy, ¿qué pasa cuando ya no nos están hablando tanto de presupuestos participativos, sino que nos están hablando de la economía naranja? Entonces es un paso más allá, en el mismo sentido, en el mismo camino, probablemente más feroz. Ya no se trata de un presupuesto y digamos, un concurso por el recurso, un concurso por el presupuesto, como era el presupuesto participativo, donde los agentes deben competir, sino que la visión cambia un poco más y usted ya no es entonces un agente cultural como en los 90, sino que ahora usted es un empresario, usted es un emprendedor. Entonces no solamente el Estado ya no debe cubrir todo, etapa 1, etapa 2, el Estado solamente pone un presupuesto y todos compiten por él. En el punto 2 ya no es eso, ahora es un punto 3 donde ya ni siquiera se trata de que el Estado ponga un presupuesto, sino que usted como agente cultural debe crear una empresa, se debe mantener usted mismo e idealmente
en el caso exitoso, que es de lo que se trata esto, que usted debe ser un emprendedor exitoso, no solamente se dé empleo a usted, sino que le dé empleo a otras personas. Y la cultura entonces se vuelve la piedra angular y el caballito de batalla de la economía del país. Entonces ya no hay que cubrir con el presupuesto de la nación estos espacios culturales, sino que será la cultura y será usted como agente cultural el que debe desarrollar una empresa exitosa y le debe dar trabajo a otras personas y debe ayudar a que el país salga adelante y la economía del país salga adelante. Entonces son tres momentos distintos donde el Estado lo está interpelando como agente cultural de manera distinta y cambia completamente la relación. El Estado ya no le va a decir: venga, agente cultural, usted cómo trabaja, cuál es la tradición con la que trabaja, cuál es el patrimonio con el que trabaja, cuál es el arte que usted desarrolla y qué recursos necesita, sino que le va a decir: métase aquí a la página, descargue todas estas fotografías y estos logos donde está el sello Colombia que dice que usted está siendo parte de la economía naranja, y no se preocupe que el Estado ha desarrollado todo un programa de reducción de impuesto a la renta, que es como una de las políticas más importantes ahora, bajarle el impuesto a la renta a las empresas que inviertan en economía naranja, y va a hacerle unos préstamos a usted para que usted pueda invertir en su empresa. Entonces ya no le van a dar el dinero, ya el recurso no debe llegar a usted, sino que le van a hacer un préstamo como empresario a bajos intereses para que usted desarrolle su empresa y active la economía. Todo nuevo movimiento, todo nuevo actor político tiene que luchar para entrar en el campo de interlocución. Tiene que luchar para que la categoría bajo la cual se arropa sea válida. Entonces, en el campo de interlocución, todo nuevo movimiento, todo nuevo actor político ha tenido que luchar ferozmente para que su categoría sea reconocida. Así lo hicieron los obreros en su momento, así lo hicieron las mujeres en su momento, así lo tuvieron que hacer los gays, así lo han tenido que hacer los líderes sociales, todas las nuevas categorías, categorías como madre, cabeza de familia, todas esas categorías han tenido que luchar para poder entrar en ese campo de interlocución y para que sean reconocidas. Cuando son reconocidas, entonces esas categorías entran al sentido común de la que habíamos hablado al principio de esta charla. Cuando entran en el sentido común, cuando son compartidas por la sociedad, cuando ya la categoría es conocida por todos, entonces en ese instante esos actores entran a ser parte de la cultura. Aquí entonces vamos a entrar con otro autor, en este caso Immanuel Wallerstein. Es un sociólogo político, uno de los más importantes pensadores sobre el sistema mundo. Él está tratando de reflexionar cómo el capitalismo se convierte en un sistema que termina englobando todo y genera unas determinadas dinámicas. Entonces Wallerstein nos va a decir que la cultura, que el concepto de cultura sea tan polisémico, tenga tantas definiciones, no puede ser de ninguna manera una casualidad. Él dice: eso no es casualidad, que un concepto tan central, tan importante, tenga tantas definiciones distintas y termine significando prácticamente casi cualquier cosa. Entonces dice: eso no puede ser casualidad. Cultura, de esa manera polisémica, es una causalidad, es causalidad del capitalismo. ¿Por qué? Él va a decir: la cultura va a ser un velo, una tapadera ideológica de las inequidades del capitalismo. El concepto de cultura va a servir para tapar, para poner un velo sobre los problemas del sistema, y es por eso, como una causalidad, que cultura se mantiene de manera polisémica, porque con esa polisemia va a poder cumplir su función de tapadera ideológica del capitalismo. Entonces, toda esa polisemia del concepto de cultura, Wallerstein, digamos, va a reducir toda esa complejidad y nos va a plantear dos acepciones de cultura. Él va a hablar de cultura 1 y de cultura 2. Él se refiere a cultura 1 cuando el concepto quiere referir unión, igualdad entre las personas. Entonces, la cultura 1 va a referir conceptos de cultura donde las personas sean iguales, donde se agrupen.
y un concepto de cultura 2 que va a servir para generar diferencia. Entonces la cultura 2 es la que va a validar la superioridad, la hegemonía de unos grupos por encima de otros. Entonces, para entender esta idea, podemos pensar que una idea como la cultura nacional, la colombianidad, la cultura colombiana, va a poner en igualdad a todos los ciudadanos colombianos. Todos vamos a ser iguales bajo esa idea de cultura colombiana, de cultura nacional. Entonces, eso sería un concepto de cultura 1 para Wallerstein. Pero luego vamos a tener un concepto de cultura 2 como la alta cultura, tan presente en la política pública y en todos los, digamos, en todos los temas culturales. Esta idea de alta cultura, el ser culto, el estar formado, eso genera una diferencia entre las personas que son cultas, que entienden los códigos, que conocen, que se saben mover en la alta cultura y los que no. Entonces ahí habría una diferencia. Entonces es una cultura 2 para separar unas personas cultas de otras incultas. La cultura 1 así va a servir en una validación política de los colectivos, sirve para darle sentido y cuerpo a un colectivo, y la cultura 2 va a servir para validar la hegemonía, va a servir para validar la diferencia, va a servir para validar la inequidad. Entonces, los grupos hegemónicos van a echar mano, van a utilizar la cultura 1 cuando necesiten de alguna manera apelar a esta idea de comunión y de unión. Entonces, un político en campaña va a querer y va a necesitar, todos los políticos necesitan una idea de esta cultura 1. Entonces, compatriotas, hermanos colombianos, nosotros todos unidos, juntos, nos acompañamos, hemos vivido colectivamente todos estos problemas, pero aquí yo, como parte de ustedes, les traigo todas las soluciones. Entonces, cuando necesitan apelar a esta idea de comunión, de unión, de que todos somos iguales, entonces van a echar mano de esta idea de cultura 1, donde todos nos encontramos, donde todos somos el mismo pueblo, donde todos somos iguales. Pero luego, cuando hay que validar por qué unos tienen el poder, por qué unos tienen el privilegio y otros no, entonces ahí van a necesitar la cultura 2 y van a decir: nosotros estamos aquí gobernando, nosotros estamos aquí en estas posiciones de poder, nosotros tomamos las decisiones porque nosotros nos hemos formado, porque mi familia o nuestras familias tienen una larga tradición en estas posiciones de poder, donde hemos logrado a través de generaciones lograr un capital cultural que otras personas no tienen. Hemos ido a estudiar, a especializarnos, a formarnos en las grandes universidades del mundo. Entonces ahí se va a validar desde esa cultura 2 de la diferencia, de unas capacidades, de una cultura que ellos tienen y los otros no tienen, se va a poder validar entonces esa hegemonía y ese poder. Va a servir para apuntalar esas posiciones de poder a través de una diferencia cultural, de una cultura que se ha creado, que se ha consolidado, que se ha trabajado, que se ha heredado, al punto que esa cultura de la diferencia termina siendo una cosa casi genética en ciertos individuos que sí poseen esa cultura, que sí son cultos, que sí tienen esos privilegios que otros no tienen. Y por eso ellos deben ser los gobernantes, por eso ellos deben estar ahí en esas posiciones de privilegio. Las personas, los colectivos, tenemos una gran capacidad para generar, para inventar diferencias. Imagínense cualquier espacio social, cualquier espacio, digamos, donde tengamos que interactuar con otras personas. Estamos en una clase, estamos en un curso, estamos en el trabajo, estamos en una reunión familiar, el escenario que a ustedes les parezca, donde tengamos que interactuar, digamos, durante cierto tiempo con otras personas. Rápidamente lo que va a ocurrir es que las personas se van a agrupar a partir de unas ciertas similitudes y ciertas diferencias, a partir de ciertos gustos. Lo que pasa con las personas y con los colectivos es que tenemos una gran capacidad para crear diferencias, para imaginarnos diferentes de los demás y para imaginarnos iguales con otros. Somos máquinas, digamos, de
de producción de diferencia, de producción de alteridad. Los colectivos humanos necesariamente y sistemáticamente están produciendo alteridad, están separando a unas personas de otras. Y es un ejercicio social sistemático. Entonces, para lograr eso, necesitan inventarse esa diferencia y necesitan inventarse esa igualdad. Entonces las personas comienzan a agruparse, a separarse de otras para poder mantener esa barrera entre unas y otras, se inventan una serie de características para sí mismos y para los otros, para darle cuerpo, para consolidar, para materializar esa diferencia, se inventan esas características y van a comenzar, entonces de alguna manera con esa invención van a escribir un guión, ese guión ya está escrito y luego lo comienzan a actuar el guión. Entonces comienzo a actuar como que yo soy distinto al otro. Una vez se actúa durante mucho tiempo, no durante mucho tiempo, sino una vez se actúa durante un corto tiempo que se esté actuando ese guión, entonces ya no solamente se está actuando el guión, sino que se cree en el guión, creen que el guión es verdad. Creen que eso es cierto, que eso es objetivo, que eso es material, que eso es absoluto. Entonces se cree en el guión. Cuando ese guión se incorpora en el sentido común, se convierte en cultura. Entonces las culturas, de esta manera, son invenciones de los colectivos para sentirse unos distintos de otros, son inventadas en determinado momento y después de actuarlas durante un corto tiempo se lo van a creer y van a creer que esas culturas son unas distintas de otras y que somos seres humanos completamente diferentes a los otros. Y aquí quiero que tengamos otro momento de reflexión para que pensemos las relaciones entre estos distintos actores que venimos desarrollando. Y pensemos cómo se dan esas relaciones en los propios temas que estamos trabajando. Entonces podemos decir que el Estado, como acto político, necesita a la nación como un tema, digamos, emotivo de pertenencia al Estado. Y la nación necesita al pueblo, porque no hay nación si no hay un pueblo. Pero el pueblo necesita la cultura, porque para que haya un pueblo distinto de otro, tiene que tener su propia cultura. Entonces, el Estado necesita a la nación necesita al pueblo y el pueblo necesita la cultura. Y todos estos conceptos y todos estos actores se relacionan unos con otros y están en tensión y se retroalimentan. Estado, nación, pueblo y cultura van a establecer relaciones simbióticas entre ellos y van a estar unidos por tensiones y por intereses de distinto orden. Intereses políticos, de poder, de recursos. Pensemos cómo se dan esas tensiones y esas relaciones en nuestros propios temas de trabajo y de investigación. Nos alejamos de Immanuel Wallerstein y su sistema mundo y entramos ya en las reflexiones teóricas de Néstor García Canclini y de Jesús Martín Barbero, que son probablemente los mejores representantes de los estudios culturales latinoamericanos. Lo que nos van a decir es que lo popular es una puesta en escena, es un guión construido y el guión, la puesta en escena va a ser distinta según quién esté montando esta obra. Hay tres grandes actores, va a estar el folclore, va a estar el populismo político y va a estar la industria cultural construyendo esta idea de lo popular. Entonces, lo popular desde el folclore va a tener una materialización cuando ese folclore es pensado
por antropólogos y por folcloristas sobre principios del siglo XX, sobre 1920, es distinto lo popular cuando la industria cultural lo está pensando y lo está desarrollando sobre mitad del siglo XX, y aquí lo van a estar desarrollando comunicadores sociales, gente de publicidad y de marketing, y va a ser distinto cuando lo popular es construido por el populismo político sobre 1970, y aquí serán los partidos políticos y los politólogos los que desarrollen este concepto de popular desde el populismo. La idea de pueblo es en sí mismo un campo de tensión. Es un campo de tensión y lo es desde su desarrollo, digamos, necesario para los ilustrados franceses. Decíamos, el pueblo es el nuevo Dios que valida el nuevo sistema político. Cuando los ilustrados franceses y todo el proceso de laicidad y de secularización matan a Dios, necesitan un nuevo validador del sistema político, y este va a ser el pueblo. Entonces el pueblo se vuelve un campo de tensión porque, por un lado, el pueblo es el validador de todo, pero por el otro lado, también el pueblo es una carencia, es una ignorancia, es una turbulencia. Entonces, el pueblo se va a volver un espacio de conflicto, un espacio de tensión, y va a decir Martín Barbero, el pueblo es un dispositivo de inclusión en abstracto y de exclusión en concreto. Cuando necesitamos una inclusión, una validación, vamos a hablar de ese pueblo en general. El pueblo colombiano que me ha llamado a mí a estar aquí con ustedes y a dirigirlos en abstracto está incluido. Si ese pueblo es abstracto, si ese pueblo no tiene forma, si ese pueblo no huele, está incluido. Pero si ese pueblo se va a las calles a hacer solicitudes, a marchar, si ese pueblo tiene algún orden de solicitud, de enojo, de discrepancia, entonces ese pueblo ya materializado es excluido. Al pueblo en abstracto se le da la nacionalidad, se le da todo el valor, es el que valida todo el sistema, pero ya en concreto a ese pueblo lo que procede es bolillo y gas lacrimógeno y policía, como los escenarios que hemos visto recientemente en las calles. Cuando el pueblo se manifiesta en concreto, ya no es incluido, es excluido. El pueblo es fundamental porque en abstracto, porque legitima todo el sistema, es el que valida el sistema. Entonces ahí es sumamente importante. Y es sumamente problemático porque representa todas sus carencias. Es inculto, es bárbaro, no tiene, es gleba, no se sabe comportar. Entonces es el validador de todo y al mismo tiempo es la materialización de la falta de cultura, del barbarismo, de la falta de conocimiento, de modales. Es todo lo que falta. Le falta trabajo, le falta pulirse. Aquí es importante entender una cierta relación con la tradición y con lo popular, que se va a dar desde el folclore y la antropología. La antropología, decíamos, se desarrolla en el siglo XIX y le corresponde trabajar la alteridad, lo distinto, los pueblos más raros. Entonces a la antropología le corresponde encontrar, entender el valor de los pueblos premodernos, todas las sociedades, todos los colectivos que no han sido impactados por la modernidad y por el capitalismo. Todos estos pueblos raros, exóticos, indígenas, pueblos nativos, que tienen valores distintos a los valores modernos. Entonces, antropología y folclore se van a dedicar a encontrar tradiciones, costumbres, valores, y van a centrarse en la diferencia con la modernidad.
van a tratar de ver qué es distinto en esas sociedades y en esas culturas a los valores modernos, y esos valores premodernos que van a estar buscando folcloristas y antropólogos van a contraponerlos a los embates homogenizadores, transformadores del capitalismo, de la modernidad, de todo el proceso, digamos, de modernización. Al hacer esto, al centrarse solamente en el pasado, en la tradición, en lo que es premoderno, hay una cierta ceguera de la antropología y del folclore sobre cómo las culturas y cómo los grupos han sido impactados y han sido transformados por esta globalización, por esta modernidad, por todos estos procesos económicos, y es un orden de ceguera de una cierta aristocracia, de un cierto grupo académico que quiere ver las cosas bajo un cierto lente melancólico de un pasado que fue mejor, pero está negando las transformaciones de los grupos sociales y de los países y de todas las personas en el mundo en un nuevo sistema que está completamente integrado, donde la economía es global y donde el capitalismo, la globalización han impactado a todos los grupos. Antropología y folclore se van a dedicar a coleccionar objetos sin entender las relaciones de los objetos. Les interesan los objetos, les interesa de alguna manera el mantenimiento de un pasado, pero de una manera objetualizada, sin entender cómo el objeto hace parte de una sociedad y cómo son esas relaciones. Entonces se vuelve una visión estatista, se vuelven como fotografías tomadas de una película donde nos quedamos de alguna manera alelados con la foto y la sacamos, la descontextualizamos de la película. Lo social siempre es movimiento y siempre es cambio, lo social siempre es una película. Lo social está en continua transformación, pero antropología y folclore van a tomar unas fotos, se van a quedar en un determinado momento en el tiempo-espacio, antes o en un punto, digamos, anterior a la globalización y a la modernidad, y se van a alelar con ese momento. Esa es una visión descontextualizada y equívoca de la cultura y de la sociedad, que vienen de folclore y antropología. Entre los agentes culturales, esa posición aún hoy está, digamos, vive perfectamente, se mantiene perfectamente viva. Esa idea de que hay que mantener las cosas como en el pasado, que hay que mantener esa tradición, que la cultura no puede cambiar. Entonces hay un discurso donde los indígenas tienen que ser muy indígenas, y para ser muy indígenas no pueden cambiar, y para no cambiar entonces tienen que seguir siendo pobres, tienen que seguir teniendo problemas, tienen que mantener una serie de características culturales que no les permiten su inserción con el resto de la sociedad, que no les permiten ser económicamente exitosos, que no les permiten relacionarse con el mundo, sino solamente entre ellos. Entonces ahí hay un problema. Los estamos encapsulando en el tiempo-espacio y no los estamos dejando que sus culturas avancen, que sus culturas se articulen con las culturas nacionales y con las culturas globales. En el folclore es lo mismo. Entonces hay una serie de prácticas que son representativas de las regiones y de la nación, y si se cambian, entonces hay un problema, se está matando la cultura y se está matando la tradición y se está acabando con el folclore, y esto es el acabose. Entonces, si aparecen nuevas prácticas, si hay nuevas manifestaciones culturales, entonces son rechazadas porque están transformando lo tradicional. Entonces, si no son cuerdas colombianas, si no son bambucos y pasillos, y si no son tiples los que suenan, sino que lo que está sonando en Medellín es el reggaetón, entonces eso es un orden de problema cultural mayor, y se está acabando con la cultura paisa, se está acabando con la cultura colombiana, y no entendemos que las culturas van cambiando, que las tradiciones van cambiando, que todo lo social implica cambio, y que finalmente estas culturas y estas tradiciones están en permanente actualización. Cuando
Cuando, digamos, probablemente cuando yo ya no esté aquí en este mundo, en unos pocas décadas, en realidad vamos a ver que para las nuevas generaciones la música tradicional de Medellín probablemente sea el reggaetón, porque es lo que producen los muchachos, y es cuando esos muchachos se hagan viejos, van a querer que se vuelva tradicional la música con la que crecieron, y lo que se hace en Medellín probablemente es reggaetón. Entonces, ¿qué más tradicional para la cultura paisa que el reggaetón dentro de unos años? Néstor García Canclini, en su obra clásica Culturas Híbridas, eh, va a plantear una serie de refutaciones sobre esta visión clásica de antropólogos y folcloristas que tienden a ver entonces la cultura popular, la tradición, bajo este prisma melancólico, bajo esta mirada estática, objetualizada, y nos va a mostrar como una visión más optimista, más realista también creo yo, de todos estos procesos. Una de una de las ideas fundamentales es que la modernidad, el proceso de modernización y todo lo que implica y todas las transformaciones no suprimen, no acaban, no atentan necesariamente contra las culturas populares y contra la tradición. La producción de artesanías para Latinoamérica en general, después, digamos, de la implementación de todo este proceso modernizador, después de la entrada, digamos, del neoliberalismo, la apertura de fronteras, no solamente no disminuyó la producción de estas artesanías, sino que aumentó. En general, para toda Latinoamérica, estos procesos de producción han aumentado. La economía relacionada, digamos, con artesanías, con turismo local de ciertas comunidades ha aumentado. Ese es otro de los elementos fundamentales, el turismo. El turismo viene a articularse perfectamente con estos nuevos modelos de apertura, con la llegada de extranjeros, de personas que vienen buscando experiencias tradicionales, comunidades tradicionales, unas ciertas locaciones, un cierto tipo de experiencia. Entonces, toda esta cultura popular tradicional se vuelve un nicho importante de la economía digamos, que se va a integrar con este mercado globalizado eh, de productos, experiencias, artesanías, paisajes, ecoturismos. Entonces, todas estas cosas no solamente no desaparecen, sino que crecen. Eh, Ciertos elementos de cultura popular tradicional, como la música, antes de la modernización eran simplemente escuchados en sus comunidades de origen. Entonces, digamos, muchas de las músicas tradicionales del Caribe colombiano, si pensamos en la primera mitad del siglo XX, las conocían solamente las personas del Caribe digamos, y las mismas comunidades que estaban ahí cercanas y que las utilizaban en sus mundos de vida, en sus rituales, en sus tradiciones. Pero con la entrada de los medios masivos de comunicación, con el disco, con la radio, eh, estas músicas se expanden exponencialmente, y hoy muchas de ellas son conocidas mundialmente y son producidas en un volumen que nunca antes se había producido. Entonces, estas músicas hoy son mucho más vigorosas como, como un producto, digamos, de cultura popular. De igual manera, ciertos festivales, una locación como Palenque, San Basilio, va a ser, va a ser visitada por personas de todo el mundo, porque ofrecen una cierta experiencia. Entonces, toda esta cultura popular tradicional se puede o se va a ir convirtiendo también en un orden de patrimonio de la nación, donde todas las personas se van a encontrar, o donde por lo menos en teoría, como decíamos, en abstracto, las personas se van a poder encontrar en esa cultura nacional, y eso también va a poder ser explotado, digamos, tanto en turismo como políticamente. Entonces podemos pensar perfectamente en la campaña de Colombia es Pasión y todo lo que implicó para el gobierno de Uribe en la construcción de ese sentimiento, de ese nacionalismo, a partir de un orden de una cultura popular tradicional, de unas imágenes
de la cultura colombiana en abstracto montadas en un comercial, pero que fueron emotivamente muy poderosas y que sirvieron y se articularon también, digamos, con el uso de artesanías, con el uso de igual manera digamos, de un nacionalismo, de un patrioterismo hasta cierto punto, que se traslada a las artesanías y a ciertos artículos como pulseras, manillas, aretes, ponchos, hamacas, todo con la bandera nacional, que se volvió, digamos, un lugar común durante su mandato y durante su gobierno, donde la gente se articuló, donde la gente se encontró bajo ese sentimiento nacional, liderado bajo digamos, bajo una idea política, aprovechando un momento muy específico digamos, de la sociedad colombiana. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales. Yo me bajo feliz a hacer la siesta. Yo soy de allá, soy de Colombia, un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones al que descubre su belleza. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida, esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Muestra tu pasión cuando hables de Colombia. Decíamos que en antropología y folclore se desarrolló y se mantuvo un orden de purismo sobre las culturas populares tradicionales. Un purismo que se mantiene y que se trasladó, digamos, a los agentes culturales esta idea de que la cultura y la tradición se debe mantener pura, esto es, no se debe cambiar. Y si se cambia, entonces se está pervirtiendo, se está acabando, estamos acabando con nuestro patrimonio, con nuestra tradición. Entonces aquí podemos pensar que mantener puro, inmutable, la cultura popular tradicional no siempre es la mejor estrategia para las comunidades. Por el contrario, muchas veces esa presión porque se mantengan puros lo que ha hecho es ir en contra de estas comunidades y obligarlos a mantenerlos como en un paréntesis, en una burbuja, desconectados completamente de las transformaciones que se dan en el resto del mundo, porque las personas, digamos, los grupos mestizos, los grupos hegemónicos de este país, pueden adaptarse, pueden actualizarse, pueden transformarse, pueden intentar cabalgar la ola, montar la ola de la globalización y del neoliberalismo, y por qué a otros grupos como indígenas y como afrodescendientes les vamos a decir que no, que ellos se tienen que quedar como en el pasado, tienen que ser campesinos, tienen que tener una relación directa con la tierra, tienen que mantener sus técnicas tradicionales, tienen que mantenerse con las manifestaciones, digamos, de su cultura, con las prácticas de hace 50 o de hace 100 años, o si no, entonces están dejando de ser indígenas y están dejando de ser afrodescendientes. Eso no suena muy lógico, pero es lo que hacemos. Entonces, muchas de estas comunidades que se aferran a ese pasado se van alejando progresivamente de las transformaciones que se dan en el resto del mundo. Entonces, si se quedan en 1950 en este punto y el mundo se está moviendo y se está alejando, y nosotros les decimos que no se muevan, sino que tienen que quedar acá, pues la brecha cada vez va a ser más grande y la posibilidad de que estos grupos vivan mejor, tengan economías mejores, salgan de la pobreza, se articulen con el resto de la sociedad, cada vez es más difícil porque cada vez los obligamos a alejarse.
Pensemos en estos cuadros, digamos, tan difíciles de muchos de los grupos indígenas en el centro de Medellín, mendigando, bailando por unas monedas. Pareciera que esa tensión de purismo, de no transformación, termina llevándolos a estar en el centro de Medellín con sus trajes típicos. Eso sí, tienen que estar con el traje típico para que yo le pueda dar la moneda, porque si no está con el traje típico, entonces ya no le doy la moneda. Y obligándolos, esa presión a no cambio los termina dejando en las orillas de esta sociedad y de esta economía. Por el contrario, podemos ver que ciertos pueblos, ciertas comunidades que han decidido generar transformaciones y cambios y tratar de articularse con los nuevos movimientos, les va mucho mejor. Entonces, pensemos en los pueblos zenú, pensemos en Córdoba, en un pueblo como Tuchín, pensemos en la Caña de Flecha, y nuevamente, digamos, bajo un momento político, bajo una cierta tensión política, bajo una cierta necesidad emotiva de construir nación que tuvo el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe y toda su campaña de Colombia Espacio, la Caña de Flecha tuvo un resurgimiento muy grande. Y miren que, por ejemplo, los sombreros de vueltas, los sombreros volteados, cambiaron ciertos diseños, se incorporaron nuevos colores, se diversificó, digamos, su elaboración, y de esa manera se articularon mejor con el mercado. La Caña Flecha pasó no solamente a hacer sombreros, sino que comenzaron a hacer anillos, a hacer pulseras, aretes, zapatos. Se integró la caña de flecha al cuero o a las telas para hacer carteras. Entonces hubo una transformación, hubo un cambio, y eso permite que estas comunidades puedan vender mejor sus productos, y si tienen más dinero pueden ser más indígenas, más orgullosamente indígenas. Eso no los lleva el que hayan cambiado algunos de sus productos y de sus artesanías y necesariamente algunas, digamos, de sus maneras de vivir para poder producir estas nuevas cosas. Eso no hace que dejen de ser indígenas. Por el contrario, los hace indígenas al tener resueltas sus necesidades básicas. Ya no tienen que estar por ahí mendigando, sino que tienen el dinero suficiente para reproducir sus propios mundos de vida, y son indígenas más dignos y finalmente más indígenas que otros indígenas que deciden que no pueden cambiar y que lo puro es el camino. Como este ejemplo podemos encontrar otros distintos, digamos las molas cunas, también se van a articular al cuero, y se van a hacer, digamos, carteras preciosas, se van a articular al calzado y vamos a tener una serie de zapatos sumamente lindos. Todo esto permite estos cambios, digamos, dentro de ciertas tradiciones y ciertas maneras de hacer las cosas, van a permitir que estos pueblos se integren mejor a las economías globalizadas, capitalistas, van a tener un producto para ofrecerle a los turistas que van a llegar allá, y todo esto les permite seguir siendo indígenas. Si no lo hicieran, insisto, terminarían en las periferias digamos, de nuestra sociedad, en situaciones muchas veces críticas, como lo vemos con muchos de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Insisto, entonces, ciertas manifestaciones de cultura popular van a estar en tensión con distintos intereses que también es importante mapear, pero que no las hace menos importantes. No podemos denostar el avance y la transformación de unos ciertos eventos simplemente porque van a crecer, o porque se van a ver cooptados y se van a ver tensionados por otros actores. Más que decir que eso va en contra de la cultura y va en contra de la tradición y está acabando con la tradición y con los pueblos, tendríamos que hacernos la pregunta de por qué se da esta transformación y qué intereses hay detrás de esta transformación. Entonces pensemos en un festival como el Petronio Álvarez, que inicia en Buenaventura como un evento muy folclórico y muy pequeño, donde las manifestaciones, digamos, musicales y culturales y de alguna manera gastronómicas de distintas zonas del Pacífico se van a encontrar, y es un evento, como digo, pues reducido y más como
para encontrarse entre las mismas personas, entre las mismas comunidades del Pacífico. Pero rápidamente, digamos que la identidad nacional en Colombia se va a estar desplazando del Caribe hacia el Pacífico, entre otras razones, porque el Caribe ya tenía años siendo la manifestación de colombianidad. El uso político que le dio al Caribe Álvaro Uribe y otros presidentes, la relación con la parapolítica, con las masacres, digamos, hubo un momento político muy complicado donde se terminaron juntando los usos y las instrumentalizaciones que tuvieron los gobiernos, los recientes gobiernos colombianos con el Caribe para convertirlo en una imagen alegre, rumbera y festiva de Colombia, y el descubrimiento, digamos, eso fue como el sueño, y ya cuando nos despertamos de ese sueño tan lindo de que los colombianos éramos pasión y éramos alegría y éramos una maravilla y este es el mejor vividero del mundo y somos los más felices, cuando nos despertamos de ese sueño, pues nos encontrábamos en realidad como en un baño de sangre, en expropiaciones de tierras, en paramilitarismo rampante, en asesinatos de comunidades y de líderes. Entonces todo este escenario le termina pasando factura al Caribe, que fue usado como el escenario, digamos, de nacionalidad, digamos, de alguna manera de cultura nacional, y se necesita un nuevo escenario para refrescar esta imagen de la cultura colombiana, de la nacionalidad colombiana. Entonces, para seguir construyendo nación, porque el Estado, decíamos, no puede prescindir de la nación. El Estado necesita la nación y la nación necesita al pueblo y el pueblo necesita la cultura, como decíamos anteriormente. Entonces, en esta búsqueda, finalmente se llega al Pacífico y hay una conjunción, digamos, una cosa como feliz o infeliz, como lo quieran ver, donde el petróleo en ese momento estaba surgiendo, y miren cómo entonces todos estos intereses políticos y económicos se terminan encontrando con el petróleo, y rápidamente, en muy pocos años, porque es que el fenómeno del petróleo es de un crecimiento exponencial en muy pocos años, pasa entonces de ser un pequeño festival folclórico en Buenaventura a ser un evento masivo en la ciudad de Cali, donde ya no es solo música, sino que hay toda una serie de industrias que se van a meter ahí, de intereses políticos, la gastronomía, la academia, la universidad, los investigadores, todo va a confluir ahí, tensionando el evento y haciéndolo crecer cada vez más, convirtiéndose cada vez más como en uno de los eventos de cultura popular tradicional más grandes del país, y probablemente en pocos años será el más grande del país, y ahí coloquemos el mayor peso de nuestra cultura nacional. De igual manera, el patrimonio, cierta como tradición, no se puede pensar estático. Pensemos en los monumentos, en las estatuas, que serían una manifestación en general estatal y hegemónica del patrimonio, digamos, de qué es lo que nos une, qué es lo que hay en estatuas. Entonces, si revisamos el territorio nacional, en general, las estatuas son de conquistadores españoles o son de, digamos, nuestros próceres de la independencia, y es esa manifestación, digamos, esa materialización de ese valor, de ese patrimonio, la que se va a colocar ahí de manera pública para que los ciudadanos, todos los colombianos, sientan que ahí es donde, digamos, van a encontrar el valor de su pasado y, digamos, un ascendente donde encontrarse. Este año, en septiembre, una imagen, digamos, fabulosa de los indígenas del Cauca derribando la estatua de Sebastián de Belalcázar, que estaba en un morro en Popayán y que presidía, digamos, como un patrimonio para la ciudad y un patrimonio para la región. El sur del país es una de las regiones, probablemente la región con más problemas en términos, digamos, de encuentro entre los mestizos, digamos, los criollos hegemónicos con las etnias indígenas y también con los grupos afrodescendientes, y no todos estos grupos piensan que el patrimonio del mestizo hegemónico que quiere imponer
al resto de la sociedad sea su patrimonio, sea, digamos, se tenga que encontrar ahí. Entonces que los indígenas digan, venga, es que esta estatua no debería estar acá porque esta persona es la persona que nos aniquiló, y la derriben, es una actualización de ese patrimonio y es un mensaje a la sociedad en general. Entonces el alcalde, el gobernador estaban horrorizados, y un grueso de esta población, digamos, de los criollos, de los mestizos hegemónicos, horrorizados porque estaban atentando contra el patrimonio de la ciudad, y eso era un acto violento. Pero si ustedes lo piensan de otra manera y lo entienden de otra manera, no, violento es imponer un patrimonio de ese estilo a los demás, y estos pueblos deciden no aguantarlo más, y hay toda una polémica, y se genera toda una polémica sobre si se va a reinstalar ahí esa estatua o no. Probablemente no lo puedan hacer porque los pueblos indígenas tal vez vuelvan y la tumben. Entonces toca repensar y reinventar ese patrimonio y ver dónde nos encontramos como comunidad, en este caso, digamos, para el Cauca, un reordenamiento de este patrimonio y una actualización de este patrimonio que hace que entendamos que estos patrimonios y estas culturas están vivas y están en permanente cambio y negociación y tensión. El alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se pronunció repudiando el acto en el que un grupo de indígenas Misak derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. El mandatario indicó que este tipo de actos no tienen justificación, toda vez que su administración ha brindado todas las garantías para ejercer el derecho a la protesta. Defendemos la protesta social y es legítima. Todos tenemos derecho a protestar. Lo que repudiamos es la violencia, indicó el mandatario. Las discusiones sobre nuestras diferencias culturales pueden darse y siempre hemos estado dispuestos a generar este tipo de espacios. No podemos justificar que la violencia se convierta en un instrumento para expresar nuestros desacuerdos, puntualizó el alcalde. Los nativos afirman que en el Cerro de Tulcán está construida una pirámide Misak de antes de la conquista, que además es un cementerio indígena y un templo del sol para nuestros ancestros. Es un territorio sagrado y no va a permitir que la estatua de la persona que causó la reducción democrática más alta de indígenas siga presente en ese lugar. Se declara que el hoy llamado Morro de Tulcán debe honrarse como territorio sagrado del pueblo Misak, como herederos directos de la Gran Confederación Pubenense, y por lo anterior debe quitarse y destruirse, ubicando a la Mama Mashangara, Taitas Payán, Yashgen, Calambas y Petecuy, señalan los nativos. Bueno, creo que en este punto ya, digamos, la paciencia de ustedes debe estar al límite, entonces creo que es el momento de despedirme. Ojalá haya servido, digamos, este momento y este recorrido para generar reflexiones sobre sus propios temas, para pensar, digamos, distintos elementos, para reconfigurar a veces ciertas ideas que tenemos en relación a la cultura. Muchas gracias por permitirme acompañarlos, y nos veremos ojalá en algún otro momento. Que estén muy bien.